Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hablar sobre las diferentes formas de medición. ¿Vamos allá? Bueno, entonces antes de hablar de formas de medición, tenemos que primero mirar que hay cuatro tipos de magnitudes, las cuales son: la primera nos sirve para medir el ancho, el largo o el alto de un objeto, las cuales son las magnitudes de longitud, en las cuales su principal unidad de medición es el metro. El metro. Bueno, ahora ya sabiendo cómo se sacan las magnitudes de longitud, ahora vamos a mirar que también tenemos las magnitudes de capacidad, en las cuales estas magnitudes las utilizamos cuando necesitamos saber cuál es la capacidad del líquido que le podemos poner a un objeto o a un recipiente. Y su principal unidad de medición es el litro. Bueno, ahora proseguimos a la siguiente magnitud, que son las magnitudes de masa, en las cuales estas magnitudes las utilizamos principalmente para hallar el peso de un objeto. Y su principal unidad de medición es el kilo. Y bueno, ya por último tenemos las magnitudes de tiempo, las cuales, valga la redundancia, usamos para medir el tiempo transcurrido o el tiempo que pasará. Y su principal unidad de medición es el segundo. En primer lugar, vamos a hablar sobre las magnitudes de longitud. En primer lugar, tenemos la magnitud kilómetro, la cual su abreviación es km. Luego tenemos el hectómetro, la cual su abreviación es la HM. Luego tenemos el decámetro, la cual su abreviación es el DM. Y luego tenemos la central, que es el metro. Pues no dije desde el principio, pero bueno, estos tres son los múltiplos. Y los tres de acá abajo serían los submúltiplos, los cuales son decímetro, la cual su abreviación es de minúscula m. Luego tenemos el centímetro, la cual su abreviación es el cm. Y por último tenemos la unidad más pequeña, que sería el milímetro, la cual su abreviación es la m minúscula con otra m. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a mirar es cuánto equivale un metro en cada uno de los tipos. Acá son los múltiplos, se me olvidó decir. Son los submúltiplos y esos son los múltiplos. Entonces, acá, como sabemos, un metro es igual a un metro. Un metro, acá tendríamos un metro. Acá, un kilómetro equivale a 1000 metros. Un hectómetro equivale a 100 metros. Un decámetro equivale a 10 metros. Bueno, así sería por la parte de los múltiplos. Y por la parte de los submúltiplos sería un decímetro equivale a 0,1 metros. Un centímetro equivale a 0,01 metros. Y un milímetro equivale a
0,001 metros. Y así sería como la distribución de cuánto equivaldría un metro en cada uno de los múltiplos y submúltiplos de las magnitudes de longitud. Ahora continuamos con las magnitudes de capacidad, las cuales son las siguientes. Kilolitro, el cual se simboliza con KL. La segunda es hectolitro, la cual se simboliza con HL. El siguiente es decalitro, el cual se simboliza con DL. El siguiente es el central, que es litro, que es la principal unidad de medida de las magnitudes de capacidad, cual se simboliza con LT. Luego tenemos las más mínimas, que son, como ya sabemos acá, son los múltiplos. Y acá vamos con los submúltiplos, los cuales son decilitro, cual se simboliza con una D minúscula y una L. Luego tenemos el centilitro, el cual se simboliza con C y una L. Y por último tenemos el mililitro, el cual se simboliza con una M y una L. Esos serían los submúltiplos. Submúltiplos y múltiplos. Luego vamos a mirar cuánto equivale cada uno. Entonces, un kilolitro equivale a 1000. Un hectolitro equivale a 100 litros. Un decalitro equivale a 10 litros. Un litro, pues, es un litro. Un decilitro equivale a 0,1 litros. Un centilitro equivale a 0,001 litros. Y un mililitro equivale a 0,00 litros. Y pues esa sería la organización de cómo son las magnitudes de capacidad. Que pues su principal unidad es el litro. Pues eso sería. Ahora continuamos con las magnitudes de masa. Y estas son las siguientes. La primera es kilogramo, la cual se simboliza con K, G. Luego seguimos con hectogramo, el cual se simboliza con HG. Siguiente es decagramo, el cual se simboliza con DG. El siguiente es la unidad central, que es el gramo. Que se simboliza con la G. Luego, pues ya como sabemos, acá estos tres de primera son los múltiplos. Y ahora con los múltiplos, que son decigramo, el cual se simboliza con una D minúscula y una G. Tenemos el centigramo, el cual simboliza con la C y la G. Y por último tenemos el miligramo, el cual simboliza con una M minúscula y una G. Esas serían las simbolizaciones. Entonces ahora vamos ya. Estos son los múltiplos, como ya hemos sabido. Bueno,
Listo, entonces como vimos acá eran los submúltiplos y los múltiplos. Ahora, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Un hectogramo equivale a 100 gramos. Un decagramo equivale a 10 gramos. Acá sería un gramo. Acá luego tenemos al decigramo que equivale a 0,1 gramos. Luego al centigramo que equivale a 0,01 gramos. Luego tenemos el miligramo que equivale a 0,0 0,01 gramos y acá 0,001 gramos. Y sería como la distribución de las magnitudes de masa. Estas serían las magnitudes de masa de kilogramo, 100.000 gramos, hectogramo, 100 gramos, decagramo, 10 gramos, gramo, 1, decigramo, 0,1 gramo, centigramo, 0,01 gramo, y miligramo, 0,001 gramo. Tenemos la magnitud de tiempo, la cual serían las siguientes magnitudes que servirían para medir el tiempo, que son el segundo, que es la principal magnitud del tiempo, el segundo, el minuto, la hora, el día, la semana, el mes, el trimestre, el semestre, el año, luego tendríamos si no estoy mal, el bienio, el trienio, luego la década, no la década, no, el lustro, ahora lustro, ahora sí, la década, y el siglo. Bueno, listo. El segundo, pues no quedaré como a nada, pues porque pues el segundo es la principal magnitud del tiempo. El minuto equivale a 60 segundos. Abreviado sería sejena. Luego, la hora serían 60 minutos. Abreviado sería en minúscula y minúscula IN. El día sería 24 horas. Abreviado sería H. Luego, la semana sería 7 días.
Luego el mes, que pues aquí se repartiría en distintas formas porque pues según el mes pues va cambiando. Pues según si sean 28 días, 29 días, 30 días o 31 días. Luego, digo el trimestre, como dice acá, sería... Ah, no, perdón. Sí, ahí sí está bien, sí está bien. Luego el trimestre que serían 3 meses. Luego el semestre que serían 6 meses. Luego el año, que acá variaría si fuera bisiesto o un año normal, que el normal tendría 365 días y el bisiesto 366 días. Luego tendríamos el bienio, que son 2 años, o sea, el mismo nombre dice bienio. Luego el trienio, que serían 3 años. Y el lustro, que serían 5 años. La década serían 10 años. Y el siglo, que serían 100 años. Mira, se me olvidó decir que en el año, digo, sí, en el año, también pues serían, también sí podría así, o también sería más abreviado, de una forma más corta, serían 12 meses. Y ya, sería así la distribución de las magnitudes de tiempo de segundo, que la abreviación sería SC, minuto, que son 60 segundos, hora, que son 60 minutos, día, que son 24 horas, semana, son 7 días, mes, que variaría si fuera, si el mes acabara de 28 días, de 29 días, de 30 días o de 31 días, trimestre, que serían 3 meses, semestre, 6 meses, año, 365 días o 366 días si es bisiesto, o también más abreviado, 12 meses, bienio, 2 años, el mismo nombre lo dice, trienio, el tri, 3 años, lustro, 5 años, década, 10 años y siglo, 100 años. Para afianzar más el tema de magnitud, de longitud, vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Entonces, nos dice que un oso le encanta mucho la miel, pero esta se encuentra en un árbol muy alto. Esta es la miel. Y él la quiere obviamente alcanzar para comérsela. Entonces, él se sube a una roca. Esta es la roca. Él se sube. Y la roca mide exactamente 12 decímetros de alto. O sea, el tamaño exacto de la roca es de 12 decímetros. El oso, pues obviamente, cuando sube a la roca, pues con las garras estiradas, alcanza a tocar la colmena. Y pues el oso con esa altura alcanza, mide exactamente, o sea, con la parada en 2 patas, mide exactamente 2 metros.
Y entonces acá la pregunta que nos están diciendo es, ¿a qué distancia del suelo estaba exactamente la colmena? O sea, como a qué distancia de acá a acá se encuentra la colmena del suelo. Entonces haríamos el siguiente cálculo. Entonces tendríamos, sabemos que un decímetro es igual a 10, perdón, otra vez. Un metro es igual a 10 decímetros. Entonces, ¿cuánto equivaldrá 12 decímetros? Que pues poniéndole el 12 decímetros, ¿cuántos metros serán? Pues haríamos como un tipo de regla de 3. Entonces haríamos 12 por 1, 12, dividido en 10, sería 1,2 metros. Y luego, al tener este resultado lo sumamos con la altura del oso. Entonces sería 2,3 metros más este número, sería 1,2 metros. Esto nos daría el resultado 3,5 metros. Y pues ya para final, este sería la altura de que estaba la colmena del suelo. O sea que acá sería 3,5 metros. Y sería como un ejercicio para poder ejemplificar las medidas de longitud. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para afianzar lo que aprendimos de la magnitud de capacidad. Bueno, entonces acá tenemos un problema que nos dice: Pedro ha comprado un juego completo de cacerolas para cuando se mueva a una casa. La cacerola más pequeña tiene una capacidad de 15 decilitros. O sea, una olla, en pocas palabras podemos decir que compró Pedro el juego, tiene una capacidad de 15 decilitros. O sea, en ella solo puede caber 15 decilitros. Y nos dice acá que esta capacidad es 2,8 litros menor que la de la cacerola grande. O sea que acá hay que menos 2,8 litros de capacidad que tiene la cacerola grande. Entonces, la pregunta nos dice: ¿qué capacidad tiene la cacerola más grande? O sea, ¿qué capacidad contiene esta cacerola más grande? Entonces, haríamos lo siguiente. Entonces, nosotros sabiendo que 10 decilitros equivale a 1 litro, podríamos decir que entonces acá nos pediría que entonces 15 decilitros sería igual, haciendo una regla de 3, sería 15 por 1, 15, dividido en 10, 1,5 litros. Luego, pues para poder tener afianzado eso, entonces cogemos y sumamos la capacidad menos, o sea, esto no es un número negativo, sino la capacidad que esta tiene menos, o sea, la capacidad que menos tiene esta de la cacerola grande, más la conversión que hicimos. Entonces sería 2,8 litros más 1,5 litros. Esto nos daría como resultado 4,3 litros. Bueno, ya nosotros diríamos que hasta acá tendríamos todo. Pero digamos nos faltaría cómo convertir este número a decilitros. Entonces, por sí ya sabíamos que acá hay 4,3 litros. Que en esta olla cabe 4,3 litros. Entonces nos faltaría saber cuánto
cuánto sería este número en decilitros. Vamos a convertirlo. Entonces sería lo siguiente, cogemos este número, lo multiplicamos por 10 decilitros. Entonces sería 4,3 por 10 sería igual a 43 decilitros. Entonces esa sería la capacidad en decilitros de esta olla. Y pues así sería, y pues ustedes dirán, pues dio lo mismo, ¿sí? Es que pues esto es lo mismo, solo que esto es convertido a litros y esto sería convertido a decilitros. O sea que esta es la capacidad que puede caber de 43 decilitros en esta olla y esta es la capacidad que puede en litros de la capacidad de esta olla. Y ese sería el ejercicio de magnitud de capacidad. Bueno, ahora para afianzar lo de la magnitud de masa, vamos a hacer un ejercicio, el cual nos dice lo siguiente, ¿vale? Sara y Antonio son mellizos, o sea, son hermanos que primero nació uno que el otro. Ella es Sara y él es Antonio. Cuando nacieron, Sara pesaba 600 gramos más que Antonio. O sea, Sara pesaba 600 gramos más que Antonio. Entonces, ya en este momento sus pesos han igualado gracias a que Antonio ha comido bastante. Entonces, pues, entonces obviamente al regular sus pesos, entonces ya quedaron igual. Entonces nos están diciendo acá que, sabiendo que el peso de Antonio cuando nació es 2,25 kilogramos, 2,5 kilogramos, entonces nos están viendo que cuánto es el peso de Sara cuando nació. Entonces haríamos la siguiente conclusión. Entonces nosotros sabiendo que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, entonces ¿cuánto equivaldría 600 gramos en kilos? Entonces haríamos lo siguiente. Entonces haríamos 600 por 1, 600 dividido entre 1000, 0,6 kilogramos. Esto también lo podemos hacer pues con el calculador, dividiendo, multiplicando 600 por 1, dividiendo entre 1000, y esto nos daría este resultado de acá. Entonces hasta el momento esta es como la conversión que tendríamos, que 0,6 kilogramos equivale a 600 gramos. Entonces ahora ya regresando al problema, entonces cogeríamos el peso de Antonio cuando nació, que es 2,25 kilogramos, más la conversión que acabamos de hacer, sería 0,6 kilogramos, que esto nos daría de resultado 2,85 kilogramos. Entonces podemos decir que este es el peso que obtuvo Sara cuando nació. O sea, Sara cuando nació pesaba 2,85 kilogramos. Y este sería nuestro ejercicio para afianzar la magnitud de masa. Muchas gracias. Bueno, chicos, y ya por último tendríamos la magnitud de tiempo. Vamos a hacer un ejercicio para reforzar esta magnitud. Entonces, el siguiente ejercicio dice de la siguiente manera. Entonces, a Pablo le dan un examen de 10 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Y le dan de lapso de tiempo exactamente. Le dan de tiempo. Esto es un reloj. Le dan exactamente 2 horas de tiempo. Si ya
transcurrió ya 95 minutos. Ya transcurrió 95 minutos. Pablo ya ha resuelto 7 preguntas de la evaluación de 10 preguntas. Entonces, nos dirían acá que si no nos falla la matemática, entonces a Pablo le quedarían bastante 3 preguntas. Entonces la pregunta nos dice que cuántos minutos le quedan de las 2 horas que le dieron para solucionar las últimas 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo le quedaría? Entonces haríamos la siguiente operación. Entonces, 2 horas equivalen a 120 minutos. Entonces cogeríamos el 120 minutos y ahora estaríamos con el tiempo que Pablo ya ha gastado. 95 minutos. Esto nos daría, lo restamos, entonces nos daría 0, entonces le pido prestado, se queda convertido en 10, 10 menos 5, 5, este que se convirtió en 1, le presta 1, 11, acá 2, este 0, este ya prestó todo, entonces sería 25 minutos. Entonces, a Pablo le quedan exactamente 25 minutos para solucionar las últimas 3 preguntas del examen de 10 preguntas. Y pues ese sería nuestro ejercicio para afianzar el tema de magnitudes de tiempo. Y bueno, chicos, terminamos con el anterior ejercicio de magnitud con el ejercicio de magnitud de tiempo. Entonces espero que les haya gustado esta explicación, esta clase sobre formas de medición, o sea, las diferentes formas que tenemos para medir cualquier objeto, cualquier cosa. Entonces espero que hayan entendido mucho de longitud, capacidad, masa y tiempo. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Carlos Barantes y hasta